Por el atraso, y vamos a dar comienzo a esta nueva versión de la Escuela Popular Permanente del año 2013. Este es el segundo año que se está desarrollando este proyecto educativo de formación de militantes para nuestro pueblo, y que se haya extendido a otras ciudades como Chillán y Talca. Esperamos que siga creciendo. Este proyecto se enmarca en el actual periodo de lucha de clases, donde cada vez se hace más necesario poder tener militantes preparados, que sean capaces de interpretar la realidad social, ya sean capaces de intervenirla en función de este análisis. Es por eso que justamente nos encontramos ahora dando inicio a una seguida de encuentros, tanto de la Escuela Popular Permanente a lo largo del año, como también los foros sobre control comunitario que se está desarrollando también a nivel nacional. Tenía preparado un escrito, pero no se abrió esto, así que disculpen. Le vamos a dar el paso a la coordinadora de esta actividad para que explique más o menos la metodología y comencemos desde ya el trabajo. Hola, buenas tardes. Nuestra propuesta para la metodología del foro es que este se divida en dos partes. La primera parte para comentar las proyecciones y experiencias que se han dado en cada ciudad para llevar a cabo tanto las comunidades educativas como el control comunitario. Y la segunda parte, donde se comentará la apuesta tanto organizativa como de acción del control comunitario y de las comunidades educativas. En cada parte los expositores van a tener 20 minutos para hablar. Entre medio va a haber un descanso y posteriormente comenzamos con la segunda parte, en la que también van a tener 20 minutos para hablar, y al final de cada parte va a haber un tiempo entre 15 a 20 minutos para hacer un debate. Bien, partimos con Pablo Rojas, que es el coordinador educacional popular de la Universidad de Talca. Tiene 20 minutos. Ok, gracias. Buenas tardes a todos. Yo pertenezco a un espacio de la Universidad de Talca que se llama Coordinador de Educación Popular, y en esta ocasión voy a hablar a nombre de mis compañeros en realidad. Contextualizar un poco el foro en un periodo de la lucha de clases en la que hemos visto un crecimiento del movimiento popular, donde existe gran cantidad de movimientos sociales que reclaman o que exigen que en el fondo se administre la producción de otra manera o que se les satisfagan unas necesidades que tienen insatisfechas. En ese mismo contexto fuimos los estudiantes protagonistas en 2011 de un movimiento social que alcanzó una masividad bastante considerable y que tuvo ciertos ribetes de rebeldía, que algunos han incluso calificado como periodo pre-revolucionario o que tuvieron un carácter revolucionario de plano en el movimiento estudiantil. Yo creo que hay ciertas cosas que hay que resaltar respecto de este periodo, y la principal es que existe una dinámica dentro del estudiante que permite que en el fondo este sector sea el más álgido durante el 2011. No es casualidad que el 2011 haya pasado lo que pasó. El movimiento estudiantil es mucho más antiguo que el 2011. Podíamos ver ya el año 2001 más o menos, el mochilazo, cuando los estudiantes salían a protestar y las demandas parecían repetirse año tras año. La paz escolar, la desmunicipalización que empezó a salir en algún minuto en el caso de los secundarios, etc. Después viene el 2006 con la revolución pingüina. Incluso el 2007 la Universidad de Concepción se moviliza y logra el congelamiento de los aranceles y una serie de medidas que fueron históricas para esa universidad. El 2008 viene una movilización también de las universidades públicas
mismas demandas, generalmente eran las mismas demandas, el financiamiento de las universidades, congelamiento de aranceles, matrícula, etc. Hasta que el año 2011 el movimiento toma un ribete distinto, toma una especie de carácter distinto donde se empiezan a exigir, se empieza a profundizar un poco más en las demandas ya antiguas, porque a comienzo se tomaban las mismas demandas, se empieza a profundizar y empieza a ser cada vez más popular este sentimiento de rechazo hacia el sistema estudiantil que no estaba funcionando como supuestamente debía funcionar. Todo esto desde una perspectiva un poco más empírica de lo que hemos vivido en el movimiento estudiantil. Por otra parte, desde una perspectiva ya no tan del pueblo, de cómo ve el movimiento estudiantil, sino más de una perspectiva modelar cómo se planifica el sistema educativo, nos encontramos con que el año 81 hay una reforma vocacional que elimina ciertos parámetros o cambia los parámetros de la educación en sí misma. Y un asunto que parecía ser social, que parecía ser de importancia social, que parecía que el Estado tuviera que hacerse cargo de ello, pasa a ser parte del mercado, al igual que la vivienda, la salud, etc. Y aquí hay un quiebre. El sistema de educación pasa a ser distinto a lo que se proponía en los años 60, en los años 70, donde había una élite que iba a la universidad. Hoy día el sistema educativo se abre, se eliminan ciertas barreras de acceso, pero también se eliminan todos los parámetros de calidad que pudieran existir en el sistema educativo. Cuando se planifica el sistema educativo o cualquier sistema de producción que nosotros contengamos, generalmente se planifica desde el Estado o el Estado permite que un privado se haga cargo de ello lisa y llanamente, o hay sistemas mixtos. Son las tres formas de administrar un sistema productivo. Dentro de eso, generalmente las preguntas que se debe responder a este sistema son: ¿qué voy a producir? ¿Cuánto de eso voy a producir? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Para quién voy a producir? Todas esas preguntas no están respondidas en el sistema educacional chileno, o están respondidas con una sola respuesta, todas las preguntas, y es al servicio del mercado. Es decir, lo que el mercado determine en todas estas preguntas es lo que se va a producir en concreto. ¿Qué genera esto? Que no tenemos ningún parámetro de calidad en torno al cual medir la educación, por ejemplo. ¿Cómo sabemos si la educación es buena o es mala? ¿Bajo qué criterio se está evaluando esto? No existen. Incluso es tan irregular el sistema educativo que a la misma clase dominante le molesta en algunos sectores. Veíamos el año 2011 incluso a personajes de la derecha diciendo que si ellos fueran estudiantes también estarían en las calles protestando, porque es un sistema desregulado. Un sistema que funciona tan mal genera un descontento y genera una frustración dentro de los estudiantes. Ese descontento se plasma en las calles, se plasma en el movimiento estudiantil y es un reclamo para un sistema que se plantea al servicio de las necesidades humanas, pero que en realidad está al servicio de otros intereses, los del capital. Si lo miramos desde la perspectiva de la clase más trabajadora, ¿cierto? La clase más popular, ¿qué es lo que busca el estudiante cuando entra a estudiar? El estudiante está buscando una especialización de su fuerza de trabajo que le permita incrementar el valor de cambio de la misma en el futuro. Es decir, el estudiante está buscando aumentar la posibilidad de ganar un sueldo más grande en el futuro. Yo me especializo en determinada área productiva porque espero tener una mejor empleabilidad, espero tener un mejor sueldo. Esas expectativas no son cubiertas actualmente por el sistema educativo porque la competencia es demasiado grande entre los futuros trabajadores por el salario, es demasiado grande como para que esa especialización contenga una probabilidad cierta de conseguir trabajo y de conseguir un buen sueldo. Es decir, hoy día las expectativas que se tenían, si tomamos desde los parámetros del capital incluso la calidad y decimos ¿qué es la calidad? No, es la satisfacción usuaria. El usuario tiene que estar satisfecho con el servicio que se le está entregando. Eso tampoco está pasando. Y eso genera un descontento que se difumina de forma individual y de forma colectiva y que genera el gran movimiento estudiantil que nosotros vimos durante el 2011. Pero eso era hasta el 2011. La dinámica de entrar en un conflicto que no se produce azarosamente, sino que se produce por las mismas contradicciones que tiene el sistema capitalista en su producción, generan que la lucha de clases se incentive, pase a niveles mayores, pero también genera que la conciencia de clase, ¿cierto?, de los protagonistas de esta fase de la lucha de clases aumente y se empiece a mirar la educación y mirar los procesos que se están llevando de manera un poco más profunda. Tenemos que empezar a indagar en esto de la educación. Es así como un grupo de izquierda, ¿cierto?, distintos grupos de izquierda en realidad, pero hablemos de la izquierda en conjunto, tiene una apuesta hoy día hacia el sector educativo que yo me atrevo a asegurar es la única propuesta política que hoy día existe en materia revolucionaria o en materia de izquierda para el pueblo. Hay una apuesta popular, es precaria, es primaria porque está al interior solo de un sector, no es una apuesta, no es un proyecto político para el pueblo, es un avance en un proyecto político para el sector educativo y eso sin duda merece un aplauso. ¿En qué consiste esta propuesta?
La propuesta del control comunitario y de las comunidades educativas en el fondo como una expresión concreta del control comunitario se podría resumir en que estamos apostando a la expropiación de la gestión y administración de un medio de producción en concreto, que sería el sistema educativo. Y aquí muchos podrían espantarse porque en realidad la educación nunca fue entendida como un medio de producción. En los 70 se hablaba de que los estudiantes incluso eran auxiliares de la revolución. ¿Ya? Hoy día nos permite, lamentablemente, no sé si yo soy muy ignorante, pero creo que ni Marx escribió sobre cómo era la producción de servicios en este caso. Hay una producción de un servicio, pero que está sistematizada y que para producir se requiere de un medio de trabajo y de un objeto de trabajo. Estamos en presencia de un medio de producción con todas sus características cuando hablamos del sistema educativo. Es muy extraño. Pasó lo mismo con la vivienda, pasó lo mismo con la salud. Eso no pasaba antes. Eso es nuevo. Y como es nuevo, también requiere de una nueva propuesta. Y nosotros hablamos de la expropiación de la gestión y administración de este medio. ¿Por qué no hablamos de la expropiación de la propiedad del medio de producción derechamente? Porque es imposible en base a las fuerzas que hoy día posee la clase popular. Nosotros no somos capaces hoy día de enfrentarnos en una lucha abierta y dispuesta contra el capital y derrotarlo. Eso es imposible para nosotros. Pero sí nos es posible dar una lucha parcial contra él. Y en ese sentido, la apuesta del control comunitario y las comunidades educativas es una apuesta que es una lucha parcial contra el capital y que pretende la expropiación de la administración y gestión de este medio de producción. Hasta ahí vamos. Para poder llegar a esta conclusión, por tanto, tenemos que tener dos premisas. El sistema educativo es un medio de producción y la educación hoy día es una mercancía. Con ese diagnóstico se nos abren las puertas para poder iniciar esta nueva lucha, esta nueva conquista estudiantil que debiéramos llevar a cabo. Teniendo claro este asunto, la educación como mercancía, tenemos que el sistema de educación produce tres cosas en concreto. Por una parte, produce investigación. Ya todos sabemos que nuestras facultades, nuestras escuelas, en las universidades tienen profesores exclusivamente dedicados a la investigación. Y las áreas productivas, o sea, las áreas investigativas que estos profesores tienen, ¿cuáles son? ¿Quién las determina? ¿Están al servicio de las necesidades del estudiantado que va a entrar a la universidad? ¿O están al servicio de la rentabilidad que tiene que tener una universidad para poder sustentarse y pagar sus deudas en algunos casos? ¿O para que las corporaciones, ¿cierto?, que son dueñas de ellas renten con eso? Ahí es la primera pregunta. ¿Qué más produce? Produce extensión. Las universidades hoy día, para acreditarse bajo unos parámetros de calidad que pueden ser cualquiera, puedo acreditarme en cualquier cosa hoy día. Si yo contrato una agencia extranjera de acreditación, yo me puedo acreditar en que soy la universidad con el pasto más bonito de todas las universidades de Chile. Ahí veremos cómo el cliente luego toma ese atributo de este producto que se está generando. Pero tenemos que produce extensión. Necesita extensión. ¿Qué se refiere a esto? Necesita vincularse con la comunidad en cierto grado. Y por eso que tratan de acercar las prácticas de los profesionales lo más que pueden a la comunidad. O también de desarrollar programas de torneos de ajedrez, de fútbol que vinculen a la comunidad con la universidad, etc. Un segundo producto. Y un tercer producto, y el más importante de la educación, la especialización de la fuerza de trabajo. Yo especializo a unos cabros que salieron de cuarto medio, ¿cierto?, teniendo en consideración que la educación secundaria es muy mala, entonces les hago una nivelación los primeros años y luego los empiezo a especializar por un rubro productivo en específico, ¿ya? Y voy a hacer de mayor o de menor calidad, dependiendo qué tan eruditos sean mis profesores. Puedo apostar a ese rubro productivo, o puedo apostar también a que mi universidad es la más barata y es accesible para todos. Voy a eliminar las barreras de acceso, sean económicas o sean por la PSU, y voy a hacer que entren más estudiantes a la universidad, como es el caso de la mayoría de las universidades privadas en Chile. Y los centros de formación técnica sufren una realidad similar. Tenemos estas tres áreas productivas. Aquí, cuando hablamos de esto, se produce ese incentivo de la calidad que habíamos explicado antes, y la solución, la respuesta que dimos nosotros en el 2011, estábamos buscando gratuidad. Después ya no era una educación gratuita solamente, sino que era una educación gratuita y de calidad. Y después ya era pública, gratuita y de calidad. Y al parecer la demanda no tenía mucho trasfondo en el comienzo. Pero después nos damos cuenta que en realidad lo que el estudiante quiere no es ni más mercado ni más Estado respecto de la universidad. Lo que el estudiante quiere es que la universidad cumpla las necesidades del estudiante. Y en ese sentido, ¿quién conoce mejor las necesidades del estudiante que el estudiante mismo? Pero el estudiante no es el único que se ve perjudicado acá. Y lo pudimos ver, por ejemplo, con el caso de la Universidad del Mar. Quiebra una empresa, universidad. Curiosamente, una empresa, un rubro tan importante como la educación, pero una empresa al fin y al cabo, quiebra. Quebrando la universidad, empezamos a ver los primeros coletazos de cómo era la administración. Los trabajadores de la Universidad del Mar con 2 años de sueldo impago.
Chuta, los trabajadores también eran importantes en esto. Entonces entendemos ahora que la administración, para poder saber cuál es la producción que tiene que hacer la universidad, al servicio de quién tiene que estar, de los protagonistas de la educación, de los trabajadores y de los estudiantes de la educación, que además podríamos decir son miembros de la misma clase. Estamos hablando de la clase trabajadora al interior de un sistema, de un medio de producción en concreto, que sería el sistema de educación. Y aquí viene el asunto de las comunidades educativas, que es la propuesta que nosotros hemos hecho. ¿Qué pasa si los trabajadores de la universidad, todos los trabajadores de la universidad, no los que tienen doctorados y títulos profesionales, todos los trabajadores de la universidad, estén externalizados o no? Los guardias, los administrativos, en el fondo los profesionales y los no profesionales, los trabajadores académicos y los no académicos. ¿Qué pasa si ellos, en conjunto con los estudiantes, empiezan a planificar estas 3 áreas productivas al interior de la universidad? Y además le agregamos la administración, es decir, lo que es infraestructura, cómo se van a planificar las mallas, cuántas salas debemos tener, qué carreras deben impartirse o no en una primera etapa. ¿Qué pasa si empezamos a producir de esa forma la educación? Nos encontramos con una barrera de frentón que nos dice que el sistema de educación es un sistema mixto fiscalizado por el Estado. ¿Qué hacen los de las universidades privadas? ¿Cómo es propio? Etcétera. La apuesta de las comunidades educativas en el fondo es la apuesta de la generación de un espacio productivo en el cual la determinación de las áreas productivas de la educación esté en manos de los trabajadores y de los estudiantes. Y en ese contexto, si nosotros pudiéramos replicar esto para darle un contenido más de clase, si nosotros pudiéramos replicar esto a otros medios de producción, ¿qué pasa si en la salud sucediera lo mismo? ¿Qué pasa si en vivienda pudiéramos hacer algo similar? ¿Y qué pasa si empezamos a vincular esos sectores? Vamos a tener pequeñas unidades productivas que están en el fondo satisfaciendo las necesidades de la clase, no las necesidades del mercado, no las necesidades del capital, como hoy día se está haciendo. A esa expresión de expropiar y de poder determinar, nosotros le llamamos poder habitualmente. Es decir, lo que nosotros estamos buscando es la construcción de un poder. Y cuando este poder es un poder que está en manos de la clase, nosotros estamos hablando de la construcción de poder popular. Y a eso es lo que estamos apuntando con el asunto del control comunitario y las comunidades educativas, que en el fondo es una expresión de poder popular al interior de un medio de producción determinado. ¿Cuál es el llamado? La construcción de estos espacios productivos no puede estar aislada, no pueden hacer los estudiantes lo que tiene que hacer el pueblo en su conjunto. Es decir, acá tiene que haber una vinculación de todos los sectores en este proceso de poder. Pero eso no quiere decir que porque no estén participando los trabajadores, los estudiantes tienen que quedar separados. Es decir, aquí hay una cuestión dialéctica, no es mecánico, no está todo separado, aquí tiene que ir paulatinamente dándose un proceso. Pero los estudiantes en su construcción, y en el fondo cualquier militante del pueblo que pretenda un país más justo, incluso un mundo más justo, tiene que entender que no puede hacerlo por sí solo, y que tiene que vincular a los miembros de su clase en esa construcción. Y ahí es donde nosotros apostamos a la multisectorialidad, no solamente al interior del sistema educativo. Es decir, queremos que el problema de la educación se entienda como un problema social y no como un problema de los estudiantes o de los trabajadores de la educación. Pero también entendemos que el sector educativo tiene que tener una propuesta para el sector educativo. Una cosa no quita la otra. Aquí es donde nosotros hacemos la propuesta del control comunitario, las comunidades educativas entonces como una apuesta del control comunitario. Y analizando un poco más de lleno el periodo, nosotros lo que tenemos que hacer en el fondo hoy día, con todas las grietas que tiene este patrón de acumulación nuevo neoliberal, con todos los problemas que se están generando, sea por mala administración, sea porque el capitalismo en sí tiene contradicciones, cada una de esas luchas, nuestra tarea hoy día es transformarla en una lucha de clase. Nosotros tenemos que entender que esos problemas no son problemas aislados, que hay un problema estructural acá, que hay un problema de modelo. Y que ese modelo es el que está produciendo todas estas contradicciones. Sea en educación, sea en vivienda, sea en salud. Aquí hay un problema modelar, hay un problema estructural. Y nuestro objetivo como revolucionarios en el fondo sería poder modificar este modo y objeto de producción capitalista. Pero ahí tenemos que ser inteligentes y diferenciar entre lo que es táctico y lo que es estratégico. Cuando nosotros hablamos de la construcción de poder popular, estamos hablando de algo lejano, un objetivo estratégico. Pero cuando hablamos de las comunidades educativas, estamos hablando de un objetivo táctico, de algo que es alcanzable por los estudiantes, que es concretable. En ese sentido, el llamado es a transformar cada lucha en una lucha de clase. Gracias.
Bien, continuamos con Eloísa González, vocera de la ACE Santiago. Bueno, en primer lugar pensé que iba de la última, así que me tomé un poco por sorpresa. En segundo lugar, la verdad es que a mí me habían hablado un poco de la idea de este foro, era dividirlo en dos bloques, hablar de la experiencia, de cómo llegamos hoy en día a estar sentado aquí en este espacio hablando con control comunitario y de comunidad educativa y cómo esto se puede materializar en los procesos de construcción y articulación que ha estado dando el movimiento estudiantil. En mi caso, obviamente, voy a hablar del movimiento estudiantil secundario y particularmente la experiencia generada en la región metropolitana, que digamos de donde vengo yo. Bueno, en primer lugar, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que a muchos de ustedes les debe sonar el nombre, algunos que quizás participaron de ella en 2006, se diferencia mucho de lo que fue, de hecho, la Asamblea en su entonces, en 2006, lo que es actualmente y lo que ha sido desde su refundación del 2010. ¿Por qué se diferencia? Bueno, en primer lugar, porque existe, cuando se refunda la Asamblea del 2010, estaba dando vuelta este fantasma del 2006 con respecto a la bofetada que le dieron al movimiento estudiantil, digamos, el espaldarazo que le dieron a muchos de estos voceros que eran parte militantes de juventudes, de partidos tradicionales, etc. Entonces este fantasma que queda bastante presente durante la refundación de la Asamblea del 2010, también va a determinar y va a marcar muchas las discusiones con respecto a las propuestas y con respecto a las demandas que se van formulando. ¿Y por qué parto con este antecedente? Porque no llegamos de la nada y mágicamente a concluir con respecto a que una de las demandas esenciales, más que demanda, una de las propuestas esenciales de construcción tenía que ser el tema del control comunitario. Llegamos hasta allí básicamente por un proceso de construcción de demanda, un proceso de construcción de organización estudiantil que nos permitió de una otra forma el entender que la demanda por pase escolar gratuito, las demandas puntuales reivindicativas eran solamente un aspecto de la lucha y que era necesario ir avanzando en demandas que uno fueran más transversales, pero en demandas también que apuntaran a tratar de formular una propuesta política de cambio social. La verdad es que fue bastante complejo las discusiones, de hecho, en realidad, particularmente en los secundarios, muchas veces nos reímos cuando se habla de que el 2011 nace con mayor fuerza esta demanda, la educación gratuita, de calidad, etc., porque en 2010 nosotros ya hablamos de eso, y hablamos con un sinfín de contradicciones también, por diferentes razones. La primera es porque nosotros hablamos de educación estatal, gratuita, de calidad, calidad siendo un concepto de mercado, calidad como si la educación fuera un producto, un bien de consumo, y estatal también nos genera muchas contradicciones porque no se nos presentan dos opciones: o la educación está a manos del Estado o la educación está a manos de los privados. Y la verdad la cosa es que ninguna de estas dos opciones no hacía mucho sentido, básicamente porque todo el desarrollo de organización y movilización que nosotros habíamos tenido apuntaba que en realidad quienes tenían que ser protagonistas de estas definiciones que son fundamentales no podía ser, digamos, las instituciones o el Estado como aparato, y tampoco podían ser los privados, sino que tenían que ser justamente las comunidades como protagonistas, es decir, estudiantes, profesores, comunidad educativa, pero no solamente comunidad educativa, sino también las comunidades que están en permanente interacción con este espacio, el colegio, que en algunos casos, en la gran mayoría de los casos, se encuentra justamente o inserto en población, inserto en territorio determinado, y que confluye la gente que asiste a este colegio vive en esta misma población, en este mismo territorio. Por lo tanto, el 2006 nace esta demanda sumamente contradictoria, en la cual, digamos, apuntando a lo que hablaba anteriormente, este fantasma del 2006, nos costó muchísimo poder levantarla, básicamente porque existía una disputa interna. Yo sé que quizá me desvío un poco de la temática del foro, pero muchas veces hay alta gente que se pregunta por qué existen dos organizaciones estudiantiles secundarias. Bueno, en realidad tiene su raíz justamente en 2010, cuando la disputa era si es que hablamos de pase escolar gratuito o pase escolar, una rebaja del pase escolar. De ahí se dan como las primeras diferencias. En fin.
El tema esencial es que esta demanda, cuando surge el 2010, con todas estas contradicciones, nos plantea una incógnita o un cuestionamiento que tenía que ver, primero, en que nuestra forma, nuestra lógica de construcción, nuestra forma de organización, que tenía que ver con el asambleísmo, con la horizontalidad, con buscar generar herramientas de empoderamiento para los estudiantes y no, en ese sentido, buscar institucionalizar el movimiento estudiantil secundario, sino todo lo contrario, generar más herramientas que estuvieran en disposición de los estudiantes, nos generaba contradicción por eso mismo. O sea, cómo nosotros podíamos traducir nuestras formas de construcción, nuestras formas de pensar la educación, de repensarla, de también pensar la organización en su conjunto, no solamente estudiantil, hacia, digamos, otros sectores y hacia aquellos sectores particularmente que se veían involucrados con los procesos educativos. El 2011, a raíz de todas estas discusiones, surge la propuesta educacional, que se llama Propuesta de la Educación que Queremos, que algunos lo llaman el librito azul, otros la Biblia azul, otros el manifiesto azul, pero en realidad el nombre es la Propuesta por la Educación que Queremos. Y en esa propuesta nosotros partíamos del problema de la desmunicipalización, que es una demanda histórica del movimiento estudiantil secundario y que nos plantea no solamente desde la problemática de los municipios, su incapacidad de hacerse cargo de la educación, sino también de quién eran en el fondo aquellos que tenían que tener un rol protagónico o permanente en los procesos educativos y en manos de quién tenían que estar estos colegios. A raíz de esa discusión que nosotros tuvimos, cuando hablamos de municipalización, surge la propuesta de control comunitario, es decir, que los colegios, en vez de pasar en manos del Estado, de una otra forma que el rol del Estado se definiera como un rol garante de la educación, que aportara los insumos, pero quienes fueran determinantes en cuanto a qué se hacían con estos insumos, cuáles eran los contenidos que tenían que ir en estos procesos educativos, cuál era, por ejemplo, cómo conseguían ellos la excelencia de la educación, tenía que ir en manos de las comunidades educativas y las comunidades también que se encontraban, digamos, en el sector. De ahí surge la demanda de municipalización con control comunitario. Ahora, evidentemente el concepto es bastante abstracto. ¿Abstracto en qué sentido? En que una de las grandes falencias, una de las grandes problemáticas que hemos tenido como movimiento estudiantil discutido, digamos, en la región metropolitana, era que no teníamos ejemplos concretos, hasta de hecho hace unos 2 meses atrás, de control comunitario. Y también porque, como lo concebía en su momento la propuesta educacional, el control comunitario tenía que ver con la generación de consejos escolares resolutivos, consejos resolutivos territoriales, y un sinfín de cosas que a simple vista nos parecía bastante difícil de llegar. Pero a medida que se van desarrollando las luchas estudiantiles secundarias particularmente, surgen algunas experiencias interesantes. La primera, y creo que ya habrán escuchado al respecto de esta, tiene que ver con la toma de la República Dominicana, el Colegio de la Florida, ya que estuvo alrededor de 2 meses tomado por los apoderados de este colegio, por la gente también de la misma población, con el fin de exigir que este colegio no se cerrara, ¿ya? Porque junto a otros 3 colegios más se había decidido que estos colegios tenían que cerrarse por baja matrícula, ¿ya? Que en realidad era porque les salía muy caro a la corporación seguir manteniendo estos colegios en pie. Y después de esos 2 meses de movilización, resulta que un día para otro, ni siquiera, digamos, por una profunda discusión, por la generación de propuestas, de documentos, por definiciones estratégicas, tácticas, no, ni siquiera por eso, los pobladores de un día para otro decidieron iniciar las clases en el colegio. ¿Y por qué? Simplemente porque empezaba el año escolar, sus hijos estaban sin colegio, no querían abandonar ese colegio que sus mismos padres habían construido, que fueron los mismos pobladores de la Villa O'Higgins, donde está el colegio que habían construido este colegio. Y por lo tanto decidieron tomarlo y hicieron iniciar clases. Iniciar clases con las precarias condiciones, que significaba no tener comida, no tener profesores. De hecho, en realidad se fue montando toda una red de solidaridad en torno a este colegio.
Eso es como una de las primeras experiencias que la verdad las cosas es que, y a nuestro parecer, sería muy difícil replicar de la misma forma en distintos espacios de partida porque se da en base a una movilización con una experiencia particular que no es replicable de la misma forma en absolutamente todos los espacios. Si nosotros hablamos de que es posible llegar a ciertas expresiones de lo que tiene que ver con control comunitario, dependiendo de las condiciones en las cuales están los distintos colegios. De partida porque, a diferencia de la República Dominicana, colegios como por ejemplo el famoso Instituto Nacional, hay todos estos colegios emblemáticos, clase A, donde llegan los cabros de distintos sectores de la región metropolitana a estudiar y por tanto no provienen, digamos, de la misma comuna de Santiago, no viven en esa comuna, no comparten con la gente. No se puede replicar la misma experiencia. Sin embargo, sí se puede, por ejemplo, en torno a temáticas como las mallas curriculares, como el tema del horario de los profesores, como distintas discusiones en torno a esos ámbitos, generar propuestas concretas dentro del estudiantado y buscar y exigir de otra forma que los consejos escolares, que son consultivos, se hagan resolutivos y se empiecen a discutir estas propuestas junto al otro estamento. Ahora nuevamente caemos en otra problemática y yo la verdad les digo sinceramente al tiro, llevo más problemáticas que respuestas, más preguntas que respuestas, que es básicamente que para lograr todo esto se requiere en un permanente estado de movilización. Porque uno, para generar problemáticas, para generar movilización en torno a estas problemáticas y por tanto propuestas, se requiere estar en movilización. Es el caso de los emblemáticos clase A, el caso de los emblemáticos clase B, que no tienen problemas solamente mallas curriculares, tienen problemas, por ejemplo, que no tienen baño, que no cuentan con los espacios suficientes, necesarios y de calidad para poder almorzar, cosas súper simples, lo típico, paloma en el casino, etc. Que son problemáticas también relacionadas mucho con la precariedad donde se dan los procesos educativos, pero son problemáticas al fin y al cabo, que tienen que ver con la administración, tienen que ver también con dónde se desvían, claro, los fondos que se invierten en estos colegios. Y ahí también está la posibilidad de ir generando espacio de construcción entre los mismos estudiantes y entre también estos mismos estamentos con el fin de desarrollar propuestas concretas para los colegios. Y hay expresiones nuevamente de control comunitario. ¿Por qué? Y con esto voy sintetizando. Porque para nosotros el control comunitario, que puede ser en algunos casos una apuesta, digamos, más hacia el futuro y en otros casos una propuesta o una apuesta mucho más concreta que es realizable en un periodo más corto. Creemos que el control comunitario tiene que ver justamente con cómo nosotros conseguimos el rol de estas comunidades, cómo hablamos de un empoderamiento de estas comunidades, cómo incluso, y haciendo hincapié en lo que ocurrió el año pasado con las elecciones municipales, independiente del gobierno de turno que exista, cómo son las mismas comunidades que van definiendo los procesos educativos sin depender directamente de estos gobiernos de turno, cómo nosotros vamos desarrollando herramientas que nos permitan empoderar no solamente al estudiantado, no solamente al movimiento estudiantil, sino también a las comunidades o a los actores de estas comunidades que confluyen junto a los estudiantes en este tipo de espacio. La verdad es que, como dividieron en dos bloques, siendo muy sincera, tenía preparada una exposición para el primero o para el segundo, fui entremezclando las dos, como comenzó el Pablo. Así que yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Igual para el próximo bloque, por lo menos desde los estudiantes secundarios, hay ciertas propuestas concretas de cómo se pueden ir realizando esta experiencia de control comunitario en estos determinados espacios, obviamente desde la perspectiva de la realidad de la región metropolitana, que es bien distinta a otras regiones, pero que coexisten en estas propuestas ciertos elementos que son aplicables perfectamente y también desarrollables en otras regiones. Eso, gracias. Bien, continuamos con Leonor Olate, que es expresidenta del Centro de Estudiantes de Salud de la Universidad de la Frontera. Bueno, primero saludarlo a todos. Yo creo que para los tres que estamos acá es un desafío estar en un foro para hablar sobre control comunitario y comunidades educativas, porque es una propuesta que está en construcción, ¿cierto? Que se están generando recién experiencias
nacientes con respecto al tema, en los diferentes ámbitos, tanto secundario como universitario. Yo coincido con lo que planteaba Eloísa con respecto a que nosotros no estamos acá de casualidad, somos producto también de un proceso de movilización estudiantil secundaria y universitaria que ya lleva varios años de evolución. Nosotros, algunos estudiantes, voy a hablar como estudiante de base que fui el año 2011, ¿cierto? Nos vemos enfrentados a la movilización masiva por el tema de la educación gratuita y empezamos a cuestionarnos, ¿cierto?, la demanda de la educación gratuita, como para contextualizar un poco, si en realidad esa demanda de educación gratuita era suficiente para hacer las transformaciones que nosotros nos planteábamos que eran necesarias, o si tenía un techo en cuanto a lo que nosotros podíamos conseguir, en cuanto al cuestionamiento del sistema que hacía esa demanda de educación gratuita. Nosotros creemos que con la educación gratuita no vamos a conseguir necesariamente cambiar el sistema capitalista, que en el fondo es lo que se busca. Nosotros queremos transformar la educación, pero también queremos transformar la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto nos empezamos a cuestionar otro tipo de necesidades y de demandas que tenían que comenzar a plantearse y que tienen que ver con lo que planteaba Pablo, ¿cierto? Que tienen que ver con el tema del poder, con el tema de cuestionar también el rol que tenemos nosotros como estudiantes, el tipo de mallas curriculares que se producen, todo va, ¿cierto?, en función de un mismo sistema y tiene una misma lógica. Entonces, en este sentido, nosotros empezamos a ver que teníamos que cuestionar otros ejes de la educación, el tema ideológico, la administración de la misma, que también teníamos que estar en constante conflicto con la institución. Entonces, en este sentido, primero tomamos, ¿cierto?, la necesidad de la política, ¿cierto?, que está hoy en día restringida a los espacios como el Congreso, ¿cierto?, o los partidos políticos tradicionales, comenzar a retomarla nosotros como estudiantes del año 2011. O sea, no bastaba con hablar de educación gratuita, teníamos que también hablar de cuál era la educación que nosotros queríamos, qué tipo de educación queremos, qué proyecto educativo queremos. Y para eso no basta solo con tener educación gratuita. En Argentina y en muchos otros países de Latinoamérica y del mundo hay educación gratuita y no por eso hay más avance con respecto a la destrucción, ¿cierto?, o el cambio del sistema capitalista, que en el fondo es lo que también nosotros buscamos. En ese sentido, primero partimos por hacer un análisis clasista del sistema educativo, que era lo que decía el compañero Pablo, donde nosotros vemos que la educación es una mercancía, que yo no entro hoy en día a estudiar porque yo tenga vocación. Bueno, hay varios estudiantes que pueden hacerlo, ¿cierto?, pero hay muchos tantos que entran por especializar la fuerza de trabajo, por ascender de clase social, por tener más dinero. Así se ve la mercancía, la educación como mercancía. Y dentro del mercado de la educación se nos vende en las universidades como un producto que nosotros tenemos que pagar a través de los aranceles, y además el otro mercado de la educación está en la banca, ¿cierto?, que a través de los créditos nos hace endeudarnos y también significa un mercado para el capital. En este sentido, nosotros, como decía Pablo también, vemos que no hay una regulación del Estado con respecto a este mercado educacional. Por lo tanto, se produce una sobreproducción de profesionales. Por ejemplo, yo estudio el área de la salud. En el área de kinesiología, por ejemplo, hay más de 100 escuelas de kinesiología en todo el país. Los chicos salen súper endeudados y después no encuentran trabajo. En enfermería igual hay muchas escuelas de enfermería, hay una sobreproducción de profesionales que produce que salgan muchos estudiantes de muchas carreras que después salen endeudados, ¿cierto?, salen frustrados, como decía Pablo, descontentos, y ahí se produce este descontento masivo que no solo tiene que ver con los estudiantes, sino también con los egresados. Esa cesantía ilustrada de la que hablaba mucho especialistas en la televisión. Entonces, todo este aumento de valor de la fuerza de trabajo no es tan así porque hay un montón de kinesiólogos. Entonces, los privados y el Estado se puede dar el lujo de bajarle los sueldos también. Eso también influye, ¿cierto?, en el descontento masivo y en toda esta cuestión que ha producido la movilización estudiantil. Entonces, claramente hay una falta de regulación por parte del Estado con respecto a la educación. Y además hay necesidades del sistema educativo que están siendo determinadas por el mercado y no por las necesidades de la sociedad.
O sea, si se necesitan más profesionales para una región, eso no importa, lo que importa es lo que quiera el mercado, lo que el mercado define. Entonces, nosotros creemos que aquí el tema de las comunidades educativas también viene a plantearse como parte de la solución, ¿cierto? O puede ser una alternativa solución a algunas de estas problemáticas que planteamos acá. Nosotros creemos que la sistematización del conocimiento también debe estar determinado por la sociedad, más allá de la comunidad educativa entendida, como decía el Pablo, por los trabajadores y por los estudiantes de la universidad, sino, como también decía Eloísa, las organizaciones territoriales, por ejemplo, locales, de Temuco, de Chillán, tienen que ser parte de la elaboración de un nuevo proyecto educativo y tienen que influir sobre los conocimientos que se entreguen, los profesionales que se formen. No basta con que nosotros desarrollemos el tema de las comunidades educativas al interior de las universidades. Bueno, nosotros vemos que esta apuesta puede ser una apuesta que nos puede permitir, ¿cierto?, en el seno de las comunidades educativas como experiencia, ser un espacio donde el pueblo se pueda reunir, ¿cierto?, se pueda concientizar, se pueda constituir, se pueda movilizar, donde nosotros podamos crear un proyecto de educación, un nuevo proyecto, comenzar a crear un nuevo proyecto educativo según las necesidades locales que hayan. Además, creemos particularmente, yo pienso que, por ejemplo, en el caso de la Universidad del Mar, o lo que se planteaba con respecto a la toma de los liceos, la necesidad de que, por ejemplo, en la Universidad de la Frontera, en general, la universidad a la que yo pertenezco, no hay mayores problemas de administración, no hay mayores problemas en cuanto a profesores, docentes. Entonces, los compañeros de nosotros no ven la necesidad de que esa administración cambie. Muy distinto en el caso de la Universidad del Mar, por ejemplo, donde hay un despelote tremendo, ¿cierto?, un montón de problemas. Por ejemplo, los chicos también en los liceos, si están en una toma, no tienen educación, están en conflicto, ¿cierto? Ahí se ve la necesidad concreta de que nosotros seamos los que administremos. En el caso de la Universidad del Mar, por ejemplo, ya los rectores y los administrativos, que fueron los cómplices muchas veces de la estafa que se le hizo a esos compañeros, ya no sirven, no son necesarios. Los trabajadores de la educación, docentes y no docentes, y los estudiantes, se ponen entonces el desafío concreto, en base a una necesidad concreta, que nace de la realidad, de su realidad, de que esa universidad quizás no pueda seguir funcionando, la necesidad de empezar a echar a andar su propia universidad. Por lo menos es lo que están planteando allá en Temuco, y yo sé que en Reñaca también están viendo la posibilidad, en base a ese conflicto y esa crisis, que es concreta, es latente, de plantearse esa alternativa. Y es una alternativa mucho más real y más difícil para nosotros, que estamos en universidades que tienen menos problemas económicos, ¿cierto?, menos conflicto, se ve menos viable la alternativa, o menos necesaria la alternativa. Entonces, estas comunidades educativas o control comunitario en un escenario de crisis o de conflicto puede ser una alternativa mucho más viable y más aceptada, ¿cierto?, por el común de los compañeros que quizás no la comprende o no la acepta como una realidad. Además, nosotros creemos que esta alternativa de las comunidades educativas nos permite sobrepasar el peticionismo, o sea, no estamos solo solicitando educación gratuita al Estado, no solo estamos pidiendo que nos envíen recursos, sino que además estamos haciéndonos parte de la administración de la gestión, tomando el control, tomando el poder de nuestro espacio y manteniéndonos organizados de manera permanente en torno a la educación. Y no solo los trabajadores de la educación, y no solo los estudiantes, sino idealmente, ¿cierto?, también las organizaciones de trabajadores y de pobladores que estén y que quieran hacerse partícipes del proceso. Para nosotros, particularmente en Temuco, el tema de la multisectorialidad dentro de las comunidades educativas, entendido la multisectorialidad no solo como el espacio que se puede dar al interior de la universidad, porque al interior de la universidad igual tenemos trabajadores, ¿cierto?, y estudiantes, ya tenemos dos sectores. Pero para nosotros la necesidad de ampliar, de tener a los otros sectores de la sociedad, a los pobladores, ¿cierto?, que están fuera de la universidad, muchas veces alejados de la universidad sin posibilidad de ingresar a ella, como de manera permanente, influyendo en la visión que nosotros tenemos, que de repente como estudiantes no deja de ser un poco sesgada, ¿cierto?, limitada, y que además aporta visiones de la educación no formal. Porque hay una educación formal, ¿cierto?, que es la que nosotros recibimos,
pero un trabajador, un poblador de la construcción tiene otra educación, ¿cierto?, que es tanto o más importante que la que nosotros recibimos y también significa un aporte para la visión que nosotros podemos tener de un proyecto educativo nuevo. Entonces, ese es como en resumen, la propuesta. En realidad yo me pasé como al segundo bloque, que fue como lo que hicieron los tres compañeros. En cuanto a las experiencias concretas de comunidades educativas, nosotros no tenemos muchos avances reales, sino que tenemos pequeños como células, ¿cierto?, que tienen esta propuesta y que va a ser lo que vamos a desarrollar en el siguiente bloque. Ya, ahora vamos a dar un tiempo aproximadamente 15 minutos en el que ustedes van a poder hacer preguntas a los expositores. No sé si alguien tiene preguntas. ¿Alguna acotación? Más que una pregunta, es como una acotación, sobre todo por el punto que planteaba la Leonor, en el sentido de lo necesario que es tener un diagnóstico del sector donde uno se está desarrollando para implementar o dar cabida a lo que son las comunidades educativas. Por ejemplo, la compañera nombraba cómo se puede desarrollar una comunidad educativa dentro de una universidad en crisis y cómo es lo difícil también en una universidad donde el asunto administrativo no tiene mayor cabida dentro de las conversaciones con los compañeros. Yo creo que esa es un obstáculo súper necesario de superar, de plantear que no porque una universidad no tenga mayores trabas administrativas, no se hace necesario, por ejemplo, ver temas como la malla o implementación de mayores recursos para las carreras que se están impartiendo. Y asimismo, ¿qué y cómo se están impartiendo estas carreras dentro de la universidad? Vemos, por ejemplo, el caso de nuestra universidad, la Universidad de Bio Bio, la cual no tiene mayores problemas administrativos, pero sí tiene diferencias, por ejemplo, en el desarrollo de los mismos compañeros a través de lo que es su perfil como estudiante, y asimismo ellos no tienen mayor injerencia en lo que es el perfil del futuro profesional y trabajador que quieren ser. Así que, sobre todo, rescato eso de la exposición en sí, la necesidad de tener un diagnóstico real del sector en el cual estamos desarrollando. Sofía. Yo también, en relación a lo que planteaba la Leo, que es la característica que yo no sé si la dio el compañero Pablo, el de la Leo, que llegué un poco más tarde, es en relación a la clase, en cómo nosotros como clase asumimos la problemática. Porque muchas veces se ve representada los mismos compañeros de nuestra carrera que entran a profesionalizar un poco la mano de obra, como lo mismo lo plantea la Leo, o también tratan de entrar a la educación formal superior por una necesidad familiar, por también satisfacer un poco esta idea de que nadie en la familia sea profesional, pero también produce esto de desplazarse. O sea, yo entro a la universidad y me asumo como este profesional del futuro y dejo de lado todas las problemáticas que existen. Total, después yo voy a salir y ya voy a poder trabajar y mejorar mi estilo de vida, como bien lo decía Leo, para cambiarme de clase, para estar dentro de estas capas medias. Pero también tenemos que asumir nosotros, y viendo un poco, siendo localista, como lo planteó también la Eli, que cuando, no sé, por los mismos compañeros de la Universidad de Bio Bio puedan competir con la otra universidad más grande. Ocurre también este sentido de clase que no lo queramos ver. ¿Cuántos de los mismos compañeros que estén de la Universidad de Bio Bio puedan ser de la mano de obra de compañeros que a lo mejor son de la Chile? Y de hecho podemos ver el sentido de clase en cómo, no sé, por la misma Universidad de Chile, no es un tema de rivalidad, sino es un análisis de lo que estamos, en el escenario. Cómo, no sé, compañeros, el acceso a la Universidad de Chile ya no es solamente para el quintil bajo. Cómo más bien ha entrado el quintil más alto a esta casa de estudio. Y cómo las universidades más bien regionalistas, tampoco evangelizarse con esto del regional, se sigue manteniendo también compañeros de los tres primeros quintiles. Entonces, el punto yo me apego más a lo que plantea la Leo y concuerdo bastante bien en no perder el sentido de clase, que aquí hay un tema de clase, y mientras no lo sumamos como clase, vamos a seguir manteniendo nuestra cultura. Cuando ya decidamos asumir nuestra clase, y como lo plantean acá el conjunto de la secretaría, asumir que somos pobladores, que somos trabajadores y que en momentos somos estudiantes también, y que hay una problemática que es transversal, vamos a poder avanzar. ¿La compañera acá?
luego él y Guido. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Catalina, soy militante del Frente Estudiantes Libertarios de Concepción. Mi pregunta va para Royano, en el sentido de que hay una duda que a mí me acerca con respecto al tema de las comunidades educativas, entendiendo lo que decía Pablo, de que para ustedes es una propuesta táctica enmarcada dentro de la estrategia del Foro Cultural. Lo que no me queda claro, y si bien yo puedo tener algunas ideas, no me queda claro cuál es la propuesta dentro de esto, el cómo se relaciona con lo reivindicativo, que hoy es lo que está más potente dentro del movimiento estudiantil, que es principalmente la gratuidad de la educación. ¿Cómo enlazamos el tema de la comunidad educativa, del control de la comunidad sobre el proyecto, con las demandas que hoy son las más populares realmente y por las que finalmente se movilizó la mayoría de la gente y hoy se sigue movilizando? Porque creo yo que para todos está claro que el tema, incluso dentro de los mismos universitarios, el tema de la democratización, que tal vez puede ser lo más cercano como a comunidad educativa que podemos tener, es súper poco cercano a los compañeros y compañeras. Esa es mi pregunta, ¿cómo relaciona el tema de las comunidades educativas con lo reivindicativo, que creo que es algo que tal vez la ACE tiene un poco más resuelto en la propuesta de desmunicipalización con control comunitario, que es a la vez demanda y una construcción? Bueno, yo creo que bien interesante la pregunta. De hecho, es una de las principales falencias que tenía en un comienzo de la propuesta cuando la estábamos articulando. Pero hay una frase muy sabia que decía que incluso el caos tiene un orden. La anarquía absoluta solo se vive en el cotidiano. Y yo creo que ahí es donde está la clave de esta cuestión. Hay una plataforma comunicacional instalada muy fuertemente en nuestro país, ¿cierto?, que nos hace pensar que la realidad girara en torno al mismo ritmo que lo que está pasando a nivel comunicacional. Muchas veces es así, es cierto, es efectivo. Pero al interior de las universidades, y tal como estaba planteando la compañera sobre los liceos, por ejemplo, que son más emblemáticos, lamentablemente la capacidad de discutir problemáticas, las problemáticas, por ejemplo, que se discutían a nivel de movimiento estudiantil, no es viable sino cuando hay un estado de movilización, cuando hay una toma, cuando hay un paro, ¿cierto?, cuando el estudiante está como prendido con este asunto del movimiento estudiantil. Pero fíjate que las áreas productivas de la educación le son cotidianas absolutamente al estudiante. Piensa, ¿cuánto le importa a un cabro qué día va a tener la prueba? ¿Cuántas pruebas va a tener en el año? ¿Cuáles son los ramos que él va a tener que cursar? ¿En qué sala va a tener clase? ¿Cuáles van a ser las ayudantías? ¿Cómo se van a preparar? Y ya poniéndonos en ese contexto un poquito más denso, ¿cuál va a ser el perfil de egreso de este compadre? Yo creo que esa problemática está mucho más cercana al estudiante que la misma problemática comunicacional. Porque la problemática comunicacional que se ha levantado, o la demanda estudiantil transversal, que esta, que efectivamente tú tienes razón, es mucho más popular, llega más, ¿cierto?, es más conocida por todos, más racionalizada por todos, que es el asunto de la gratuidad, la calidad, el financiamiento de la educación, el acceso a la educación, que sería un cuarto punto. Esos puntos que están ahí también están mediatizados no solamente por un sector político de izquierda, también ha estado el PC y la Concertación metidos en ese asunto, ¿ya? Y a ellos les interesa justamente institucionalizar. Si yo quiero hablar del financiamiento de la educación, ¿dónde lo voy a ir a discutir? Porque yo por la universidad lo puedo discutir un montón, pero esa va a ser una política pública la que va a determinar cuál va a ser el financiamiento de la educación. Pero yo mi calendario de pruebas lo puedo discutir en mi universidad. Yo las mallas de mis cursos yo las puedo discutir en mi facultad. Y va a tener un arraigo práctico en lo que va haciendo el transcurso de la comunidad. Y a eso es lo que apunta la comunidad. Ahora, yo creo que tú has dado en el clavo en que uno no puede estar ajeno a toda esta problemática que se está dando. O sea, el financiamiento, la calidad, etcétera, que son reivindicaciones que se están buscando, no deben dejarse de lado, ¿ya? Hay una construcción que debe tomarse, es un aprendizaje que nosotros hemos tenido como movimiento estudiantil y no podemos abandonarlo de la noche a la mañana. Pero eso no quiere decir que no se tenga que estar haciendo en el espacio concreto, o sea, en la calle también hay que estar, pero en el espacio concreto, en la realidad cotidiana que cada uno vive en su carrera, en su escuela, en su universidad o en su colegio, no podemos dejar de hacer política la realidad misma. Y en ese sentido tenemos que aterrizar un poco más la lucha que dimos en el 2011, que fue bastante comunicacional,
pero que en la práctica, en el asidero mismo de la concreción del proyecto, si es que había proyecto en ese entonces, no estaba presente. Entonces yo creo que así se conecta un poco, no sé si eso respondería la pregunta que estaba haciendo. Entonces, Francisco, me quedo con varios puntos de tu posición cuando dice primero de que la lucha que nosotros hacemos como estudiantes, como comunidad, no es una lucha total, sino que es una lucha parcial contra el capital. Otro punto que me llamó la atención fueron los 3 puntos de la producción de la educación, cuando dice que es la investigación, la extensión y la calidad, no parece que el tercer punto. No, es la especialización de la fuerza de trabajo. Y la última frase que me quedé fue cuando dice que los pueblos estudiantes hacen lo que es del pueblo, la noche del pueblo. Pero mi pregunta es un poco la siguiente. Se ve, por ejemplo, en el contexto social, en el contexto nacional, en todo caso en cuanto a marchas y movilizaciones, que hay una gran parte de rechazo de la parte de comunidad a lo que son las movilizaciones. Por ejemplo, ya tocaron una cara embarrada, ahora no sé. Entonces nosotros como estudiantes, obviamente proponemos una tendencia que no es violenta, sino que es más movilizarse hasta llamar la atención y crear conciencia y crear lucha. Pero ¿cómo nosotros hacemos este control comunitario, esta como llamada atención a la comunidad, sabiendo que la misma comunidad rechaza el proyecto educativo? Es más, o sea, pasa con temas también de ignorancia, no agrandando ni nada, pero pasa con temas de ignorancia sobre propuestas educacionales y propuestas educativas. Pero ¿cómo nosotros como estudiantes, como jóvenes conscientes en realidad, cómo nosotros llamamos a la comunidad, siendo que la misma comunidad se aparta de la propuesta? Mira, permíteme discrepar un poco con eso. Yo creo que en realidad hoy día lo que más hace la comunidad respecto al movimiento estudiantil es apoyar. O sea, hay una parte importante, me parece que la última vez cuenta eran 80, creo que llegó al 60% de aprobación del movimiento estudiantil. Había un problema con las formas, que tampoco era minoritario, o sea, la mayoría de las personas sí apoyaban la forma, pero el porcentaje bajaba mucho. Ahora este es un dato estadístico, porque, y bien desapegado justamente de esta realidad cotidiana que te digo yo. Pero yo creo que tiene que ver con una política comunicacional de nuevo levantada, también por sectores que les interesaba que este asunto no prosperara como demanda. Y tiene que ver con la inespecificidad de la demanda. O sea, si tú miras bien el asunto más popular, el que todo el estudiante maneja, no el estudiante un poco más politizado, el asunto de la gratuidad, de la calidad, es una cuestión súper inespecífica. Y por tanto es súper fácil adherir a ello, porque en realidad no estáis adhiriendo a mucho, digamos. ¿Quién no va a querer que reduzca el costo bolsillo de la educación? Entonces, el asunto va por ahí. Ahora, tirándolo al plano concreto, ¿cómo hacemos que la comunidad apoye? Seguramente, cuando el transeúnte va pasando por la calle y siempre hay una barricada cortando la calle, va a estar enojado porque no puede llegar a la reunión que tenía, no puede llegar a tomarse a la casa, no puede hacer lo que estaba haciendo. Interrumpe su lógica cotidiana. Hay una movilización, de hecho. Pero es distinto cuando tú le decís, oye, te van a bajar el costo de la universidad. O en el caso del trabajador de la universidad, tú le vas a decir, oye, mira, aquí tú eres profesor honorario, eres un profesor taxi, te pagan 3 chauchas y tenés que estar viajando kilómetros para hacer clases en distintas universidades, etc. Eso tiene que cambiar, tenés que organizarte. En el fondo, quería tomar algo que dijo la ELO para responderte. Hay un interés que tiene todas las personas acá, que no tiene nada que ver con la conciencia de clase. O sea, de repente ni siquiera, no es que el movimiento estudiantil tenga un montón de estudiantes que tienen conciencia de clase y que se sienten parte de una clase trabajadora, y que están luchando para reivindicar eso no está pasando. ¿Ya? Eso sería ideal, pero no está pasando. Pero sí tienen un interés de clase. Ellos tienen una necesidad que satisfacer y que obedece a su extracción de clase. Obedece a que ellos sí o sí son trabajadores, no tienen otra forma de vivir, o van a hacerlo, no tienen otra forma de vivir. Ese interés de clase tiene que ser el motor de la lucha de clase. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar nuestro principal combustible, ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes. Yo por un lado, más por el tema de que, por ejemplo, mucha gente puede decir que yo apoyo el movimiento estudiantil, pero yo me involucro. Porque esto pasa básicamente más que, o sea, ya soy un movimiento estudiantil o un movimiento social y prácticamente, como tú decís, y todas las dos compañeras, una lucha de clases propia. Pero ¿cómo hacemos que la gente se involucre más que opine? Porque una persona puede opinar mil cosas, pero si no se involucra, no se hace partícipe de esta lucha, no se concretiza nada. Entonces va por eso. Entonces, que, sí, claro, tiene razón la característica, puede ser que el momento sea muy aprobado, pero lo que pasa es que la gente no apoya. O sea, no. Yo me di cuenta, por ejemplo, con la marcha del jueves pasado, que había un cántico que decía a la calle los mirones sacan los huevos. Entonces, si la gente está mirando,
¿Cómo le llamáis tú a participar de una marcha? Sí, eso pasa como hostigante. O sea, no hostigante prácticamente, pero se llama un rechazo a la gente que no se involucra. Yo creo que hay que empezar por lo primero, partamos por los estudiantes. Y en ese sentido, sí, hay que vincular a los demás sectores, la compañera tiene mucha razón, pero esto es un proceso. O sea, hay 11 años en el fondo de aprendizaje del movimiento estudiantil, pero así ya más en la dura yo creo que no son tantos años. Y es un proceso largo, o sea, no va a pasar mucho antes que eso pase. Pero sí hay que avanzar de a poquito, primero los estudiantes, etc. Ya, seguimos con Guido y la última pregunta, Alberto. Dos observaciones. Argentina es un gobierno populista socialdemócrata, existe un cogobierno entre universidades. Uruguay, la misma premisa, populista socialdemócrata, cogobierno. Ecuador, gobierno populista, también cogobierno de lo que son universidades y la condición, o de escuela secundaria. ¿Por qué esa observación? Porque si ustedes se fijan, actualmente existe una crisis de dominación. Normalmente cuando hay crisis de dominación, ¿qué sucede? Es ver que el poder tiende a elegir un bando populista que resuelve esta crisis de dominación. En este caso sería el de Bachelet. Desde ahí ya la propuesta de comunidad educativa tendría que ser funcionalizada por el próximo gobierno de alguna forma, porque en sí este progresismo va por la socialización de la universidad. Otro punto. No hay que tampoco encasillarnos en ver la universidad como un medio de producción, porque al verlo como medio de producción extrapolamos lo que sería la función ideológica que tiene la universidad como tal, con los liceos. Aunque quizás socialicemos la universidad, quizás nosotros tengamos el control de la universidad, todavía no vamos a tener la capacidad de alguna forma poder controlar lo ideológico, la generación de conocimiento. En sí, la propuesta de comunidad educativa se tiene que enriquecer con la colectivización del conocimiento que debe ser no en función del capital como tal, sino que en función del pueblo como tal. Porque ¿qué sucede? Aunque la universidad estuviese ya socializada, va a seguir cumpliendo su rol de dominación y va a seguir de alguna forma aumentando su sistema de segregación, va a seguir atenuando la división que tiene la actual estructura de clase. Eso. Alberto. La pregunta de la de Luisa, en el sentido que aquí hay varios compañeros secundarios, si era posible explicarnos menos el funcionamiento de la ACE, si podría explicar un poco la historia y el funcionamiento actual de la Asamblea. Ya. A ver, como explicaba al inicio de la presentación, la ACE surgió en el 2010, se refunda en el 2010, nada que ver con la Asamblea del 2006. La idea de la Asamblea en sí, el funcionamiento interno básicamente es de una forma en la cual en primer lugar confluyen estudiantes que o tienen colectivos de estudiantes, o tienen centro estudiantes, o simplemente son, individuos que asisten a la asamblea, pero todos llegan, y es la idea general de la dinámica de la asamblea, con el compromiso de ir generando herramientas que permitan avanzar en la articulación de la organización interna de los colegios. ¿Por qué se plantea esa forma? Básicamente porque cuando surge la ACE, surge en un contexto donde alrededor de 4 o 3 colegios estaban movilizados, tenían una articulación mayor que el resto de sus pares, y se dieron la necesidad de generar una articulación mayor, pero observaron que había un montón de falencias o de retroceso en cuanto a organización en otros colegios. Por lo tanto, cómo uno va supliendo esas falencias, cómo uno va también generando herramientas alternativas de construcción, no solamente vinculada con el centro estudiante, que en muchos casos se institucionaliza, que en muchos casos no permite una mayor participación. Bueno, de ahí surge un poco esta lógica de construcción que tiene la Asamblea, esta lógica también de, por ejemplo, de que es súper simple en realidad, de que el vocero es revocable, que el vocero tiene la misma importancia que una comisión, por ejemplo, comisión de finanzas, exactamente la misma importancia, y por tanto esta lógica nos ha permitido a nosotros tener una expansión, particularmente en aquellos colegios más de periferia, que no cuentan con centro estudiante, que no cuentan con herramientas, digamos, de organización, y eso a diferencia de la CONE,
nos ha permitido a nosotros, hoy en día, si bien con un mínimo debido al reflujo, evidentemente, ir subsistiendo e ir también renovándonos como asamblea. O sea, datos súper pequeños, partimos la asamblea 2013, un año igual complejo para los secundarios, porque el 2012, a diferencia de, y a excepciones de algunos, digamos, federaciones, etcétera, estuvimos movilizados, particularmente en la región metropolitana, y hubo un desgaste nuevamente. Aún así partimos una asamblea metropolitana con 35 colegios, que es harto para ser inicio de un año y es harto para tener un reflujo igual más o menos importante. Y eso es gracias a nuestro análisis, a nuestro parecer, de esta lógica, digamos, asambleísta, que ojo, no es asambleísmo así como absoluto y completamente 100%, sino va generando y va combinando distintos mecanismos que nos permiten ser efectivos, reaccionar, digamos, rápidamente cuando hay que hacerlo, pero al mismo tiempo ir generando una mayor horizontalidad. Eso no sé si queda claro. No sé tampoco quiénes son los secundarios. Sí. Que como no pude responder delante, quería como hacer unas acotaciones breves con respecto a la primera pregunta que hacía Catalina, ¿sí? Yo creo que igual ese es como uno de los grandes desafíos de la dificultad que tiene el tema de las comunidades educativas, poniéndole al lado del tema de la educación gratuita. La masividad que tiene la demanda de educación gratuita no tiene comparación, ¿cierto? El tema de la democratización es una demanda mucho más política, ¿cierto? Y mucho menos concreta para los estudiantes, que no están en una situación de conflicto ni de crisis. Entonces yo creo que también va de la mano con la evolución del mismo movimiento estudiantil, que es cierto que pasa de ser, que está en este momento constituyéndose, ¿cierto? Yo creo como un movimiento social, ¿cierto? Constituyéndonos todos como estudiantes, reconociéndonos como tales y tratando a los universitarios de construir siquiera un petitorio. Los secundarios tienen algo mucho más elaborado en el caso de la ACE que nosotros. Ellos están más constituidos que nosotros, según mi opinión. Entonces, en ese sentido, yo creo que también es parte de la evolución del mismo movimiento social, ¿cierto? Que debería pasar ¿cierto? A cuestionarse y pasar a ser un movimiento social, un movimiento político ya, donde se incorporan ciertas cuestiones como el tema de la democratización. Pero yo creo que hoy, en el día a día, como decían anteriormente, las comunidades educativas son viables en una situación de crisis o de conflicto. Es difícil plantearla así que tenga asidero en otra situación, pero no por eso vamos a dejar de socializarla, ¿cierto? Y de hacer política el día a día, como decía Pablo. Yo creo que hay contradicciones dentro de las universidades que tienen que ver con los sueldos altos de los administrativos, ¿cierto? Con la mala administración que se da en varias universidades, corrupción, con rectores que llevan 14, 16 años en una misma universidad, con las malas condiciones laborales de los funcionarios y de los docentes, que son contradicciones, que son razones como para plantear en el día a día el tema de las comunidades educativas, el control comunitario de la democratización. Yo creo que con respecto a la otra pregunta, yo creo que es difícil la respuesta de cómo acercar a la comunidad, y también depende de las apreciaciones que tenga uno sobre cuál es el apoyo del movimiento estudiantil. Yo igual creo que este año han habido ciertos gestos, ¿cierto? Que nos demuestran que nuevamente la comunidad vuelve a sumarse al movimiento estudiantil, pero yo creo que a la gente no hay que sumarla a un proyecto educacional elaborado, porque no hay nada elaborado ahora. Nosotros vamos a invitar a los actores sociales que quieran sumarse a elaborar un proyecto educacional. Y es distinto que a ti te pongan un proyecto, ¿cierto? Que nosotros hagamos y vayamos, aquí está, esto lo hicimos nosotros, los iluminados, a que vengan los trabajadores, los pobladores, se sienten con nosotros como iguales, que somos, ¿cierto?, de la misma clase, como decía Sofía, o como iguales, ¿no?, del pueblo, como se quiera llamar, y elaboremos en conjunto, elaboremos en conjunto una propuesta educacional. Y en ese sentido yo creo que lo importante es plantear, por ejemplo, que también es una cuestión política, no tan social, que la educación tiene que pasar a satisfacer las necesidades del pueblo. O sea, si yo le digo a la gente de ahí, de Temuco, las organizaciones de la población o los trabajadores, les digo que nosotros queremos cambiar la educación, no solo para que a nosotros no nos cueste nada, porque esa cuestión no significa
nada al corto plazo, sino también para que en la región haya más médicos, en la región haya mejor atención en salud, en la región. Entonces la educación tiene que estar al servicio del pueblo, al servicio de las necesidades del pueblo. Y las necesidades del pueblo tenemos que consultarlas con, bueno, nosotros también somos parte de él, pero con el resto del pueblo en su conjunto. Yo creo que eso es como una idea general de algo que es súper complejo que tú planteas. ¿Me puedo responder al compañero que veo sin respuesta a su pregunta? Sí, cortito. Una acotación. Bueno, sobre la acotación. El asunto que tú planteaste del cogobierno, aclarar que nosotros no estamos planteando un cogobierno, estamos planteando un gobierno de la clase al interior del sistema educativo. Es decir, nosotros no vamos a estar al lado del rector negociando ni viendo cómo se administra la educación. Y lo segundo, tampoco se plantea una cooperativa, porque nosotros no estamos planteando, yo encuentro que lo que tú planteaste es lo ideal. O sea, si nosotros tuviéramos un proyecto educacional, definitivamente la educación que quisiéramos o la educación debiera estar al servicio de otras cosas. Eso es lo que todos queremos. Y por eso mismo hemos planteado que las comunidades educativas son una lucha parcial contra el capital. Porque nosotros no tenemos la posibilidad cierta de enfrascarnos en una lucha abierta contra el capital y decir, esta es la educación que queremos y la vamos a producir así. Entonces, en el fondo, las comunidades educativas vienen a ser una lucha parcial, donde la clase viene a intentar ser un poco autónoma. Por supuesto que va a tener los vicios de la ideología capitalista que se reproduce a través del trabajo enajenado, no de la universidad. La universidad, dentro de muchas otras cosas, reproduce también una lógica capitalista. Pero en ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo no es una cooperativa, ni es un cogobierno, es una comunidad educativa. Es un espacio de la clase, donde la clase determina al interior del sistema educativo. Y la diferencia que pudiera tener con cualquiera de estas dos cosas, la principal diferencia, es que esto tiene una perspectiva popular. Como decía la compañera, no solamente queremos cambiar la educación, queremos cambiar la sociedad también. Y esto es una parte, es una patita de esto, es un atisbo de poder popular. ¿Por qué mencionaba el gobierno? Porque si uno observa los movimientos que se dio desde la actividad en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, que eso sí pareció de mucha sectorialidad. ¿Qué pasó con la propuesta del caso Techo? Al final fue funcionalizado por el gobierno y pasó a ser un gobierno, solo que tenía igual una propuesta de gobierno comunitario. Por eso es que yo mencionaba al gobierno, porque aquí sucede que en el próximo periodo político va a llegar a poder de una forma global discursivamente la propuesta de comunidad educativa y transformar en la nueva propuesta de gobierno. Eso iba yo a imaginar, no que la propuesta en sí sea el gobierno. Bien, vamos a ir a un break de 15 minutos y volvemos con el segundo bloque.